en verdad es una esfera que parecería auténtica. Nosotros así lo creímos, viendo la carcasa sí, pero vea usted, ya viendo adentro, vea usted cómo se encuentra pues manchada, parece que salió líquido ahí de muchas partes, ¿no? No es resina. On this riveting journey, as we explore the British royal family's unique fascination with the unknown. The royal family has been interested in UFOs for decades. This was always a matter of extreme sensitivity. Documents going way back to the 50s. The Queen sent scientific advisors to crop circles. They know more about it. They want to find out more. There were dome-like projections around each of the pilots. Charles and his engineering crew were familiar with the craft. So many sighting reports. What are they here for? What's Charles going to respond to? Their interest is based on factual knowledge that they've been able to get access to that we don't. It would alarm people. My God, these things are dangerous. It's a bit like a Pandora's box. Hace años fui en busca de la verdad sobre los ovnis y la encontré. Este es un clip del tráiler de Sleeping Dog, un nuevo documental creado como culminación de una investigación de décadas sobre ovnis y Fanny, o fenómenos anómalos no identificados. El lanzamiento del documental llega justo cuando el Pentágono publicó archivos nunca antes vistos sobre avistamientos reportados de esos Fanny que se remontan a décadas atrás. Y se prevé que se desclasifiquen nuevos archivos de forma continua. Ahora me acompaña Jeremy Corbell, periodista de investigación cuyo trabajo aparece en Sleeping Dog. También es coautor del podcast Weaponized. Jeremy, bienvenido a la historia. Gracias por invitarme de nuevo. ¿Qué tal? Testimonio OVNI, programa 189. Y bueno, hoy tenemos un programa caliente. Vamos a hablar de un montón del resto de los personajes que no hablamos, y de la situación de desclasificación de Disclosure y por qué muchos pensamos que esta desclasificación está siendo como presionada por situaciones, no solo por la parte política y del Congreso, que ya estamos demostrando y demostramos en el programa pasado que fue puesto adrede la gente que está en el Congreso. Ya hablamos de Ana Paulina Luna, de Barchet, y bueno, vamos a hablar acerca de Mark Christopher Lee, de Jeremy Corbell. Mark Christopher Lee es un cineasta británico que directamente está involucrado con la corona británica. The King of UFOs, el rey de los ovnis, es un documental financiado por la corona británica donde él lo pone al príncipe Carlos, al rey Carlos ahora, como un ufólogo prácticamente, como un muy interesado en el tema ovni, y toma un montón de testimonios de gente allegada a la corona que dicen sí, el rey Carlos estuvo siempre interesado en el tema ovni, pero corresponde con una movida que obviamente la corona británica no se quiere quedar atrás de la movida desclasificatoria que inició Estados Unidos. Ahora, y eso tiene en común, toman a un cineasta, a una persona. Mark Christopher Lee es una persona que se empezó con documentales de bajo coste, y bueno, le fue ofrecido, obviamente que hace su edición y su trabajo bien, porque si no, no te ofrecen trabajo, y la corona británica le ofrece
exponer este tema, ¿no? Y obviamente es un interesado en el tema ovni. Y lo mismo pasa del otro lado del Atlántico, con Jeremy Corbell. Jeremy Corbell es un profesor de Jiu-Jitsu, había escrito libros sobre artes marciales, después estuvo ligado al arte en Los Ángeles, vivió siempre en la ciudad de Los Ángeles, California, y también tiene la particularidad que se mete con los cortos, con el cine, y también hace documentales y filmes, ¿no? Y pasa exactamente lo mismo, empieza a hacer documentales varios, primero del ambiente artístico de Los Ángeles, y finalmente empieza a tocar el tema del misterio. Hizo un documental del rancho Skywalker, un rancho de los Estados Unidos que es famoso por los eventos paranormales que ahí suceden. Y después hizo un documental sobre Bob Lazar y el Área 51, S4, famosísimo Bob Lazar por sus declaraciones. Y bueno, no hay mucha data de que realmente todo lo que él afirma sea real. Si nosotros nos ponemos a investigar duramente, sí encontramos data de, por ejemplo, de Stanton Friedman, sí encontramos data de Michio Kaku, sí encontramos data de la historia de John Hynek, pero con este hombre que la respuesta siempre es obvio, no va a haber data encontrable porque trabaja en una zona, supuestamente desempeñó cuestiones en una zona sensible de la inteligencia y del gobierno y de la defensa norteamericana, no trabajar en una base secreta, obviamente que no van a dejar archivos a la vista de la gente y del periodismo. Entonces este hombre se vale de eso para haberse hecho famoso con sus declaraciones rimbombantes, pero muchas de las cosas que dijo, una de las cosas más famosas que mencionó, que yo recuerdo que mencionaba Lazar, es el elemento 115, que no hay vestigio ni prueba de que exista. Se supone que la defensa de los Estados Unidos tiene un elemento 115, pero bueno, declaraciones como esa, ¿no? De que trabajaban en el área C4, lo que ya se sabe, que todos los que trabajan ahí viven en la ciudad de Las Vegas y que son llevados en avión hacia la base. Todos los días sale un avión a las 8 de la mañana, 7:30 de la mañana, y a las 8 aterrizan la base de S4 en el área 51, que está cerca de Las Vegas, ahí en Nevada, y después a las 6 de la tarde sale el avión que lleva a los empleados otra vez. Es un 737 que lleva a los empleados otra vez y los aterriza en la ciudad de Las Vegas, ¿no? Hacen todos los santos días, de lunes a viernes, existe ese trabajo de parte y esto fue documentado y filmado, y hay pruebas de esto porque fue investigado por la gente de Cazadores de OVNIs. El director de la UFO Magazine, Bill Burns, el amigo Bill Burns, que entra a mi Facebook a mirar y es conocido por muchos de la ovnilogía, que bueno, en el año 2008, 2007, 2008, a partir de 2005 desarrolló para History Channel una serie, una lata que se llamaba Los Cazadores de OVNIs, que fue de lo mejorcito que tuvo History Channel. Después vino Contacto Extraterrestre, que fue lo mejor de lo mejor, donde estuvimos nosotros, ¿no? Pero yo recuerdo mirar dos programas que en el año 2010 en el canal History, que era Cazadores de OVNIs, que no me lo perdía nunca, y Archivos Extraterrestres. Terminaba Cazadores de OVNIs y empezaba
archivos extraterrestres, que todo, tengo todo, me bajé todo lo que se podía de cazadores de ovnis en CD-ROM y tengo todo lo de archivos extraterrestres. Y todo lo que salió en ufología, programas de televisión, tengo todo en CD-ROM, que me lo grabó en Telefe una persona que trabajaba en la producción para Marcelo Tinelli. Tengo muchos archivos en CD-ROM guardados, bajados directamente, trabajados directamente en Telefe, donde yo les compraba ese material. Este hombre utilizaba ahí el canal para bajar, encontrar con las computadoras del canal, y me grababa todo lo que tenía que ver del tema ovni, ¿no? Y yo después me lo estudiaba, me lo miraba. Cientos y cientos de CD-ROM tengo con documentales, como tienen muchos, ¿no? Que cada uno fue grabando. Los que se dedican al estudio de los ovnis se han dedicado a juntar recortes, en grabar programas. Y bueno, yo tenía esa posibilidad de alguien que trabajaba para la producción de Ideas del Sur, que trabajó muchos años, me hacía este favor, me lo cobraba y me grababa programas, ¿no? Así que bueno, así viene este tema, así viene el tema de los gobiernos, las organizaciones que quieren sacar a la luz esto, utilizan personas como esta. Hal Puthoff, ingeniero eléctrico que estudió en la Universidad de Florida, en la Universidad de Stanford. Las universidades en los Estados Unidos están muy ligadas a las escuelas de pensamiento y a la masonería. Ustedes ya saben que es difícil que te recibas en una universidad norteamericana si finalmente no aceptas ser parte y entrar en los lineamientos de una de estas logias. Entonces, ¿por qué? Para controlar el pensamiento y controlar, esta gente quiere tener a todo el mundo bajo control, y los que piensan por sí mismos y son realmente libres para investigar y sacar sus propias conclusiones son un peligro para ellos, ¿no? Ellos quieren tener a todo el mundo como un borreguito que se puede domesticar. De hecho, bueno, lo vimos con el tema del COVID y de la pandemia, cuando todo iba hacia una misma línea de pensamiento por parte de los medios, y si vos eras un rebelde y tenías dudas de la vacuna porque habías investigado el evento 201 que se había realizado en octubre en la ciudad de Nueva York, y que habían sido parte del grupo Gavi de Bill y Melinda Gates, y que ya sospechabas que iba a pasar algo, porque habían hecho un ensayo de pandemia en la ciudad de Nueva York un mes y medio antes de que salte la pandemia en China. Entonces vos eras un rebelde, un antivacunas, y bueno, y así éramos tildados de antivacunas, ¿no? Muchos nos habíamos dado casi todas las vacunas durante toda la vida. El problema fue esta. Entonces, pero bueno, así te trataban de coartar, de coercionar, y utilizaban medios, periodismo, que es todo de ellos. Y bueno, muchos de los que hoy son periodistas, que parece que se olvidaron lo que pasó hace 5 o 6 años atrás. Hace 6 años atrás, justo fue en 2020. Pero hay gente que no se olvida, hay gente que no se olvida nunca. Llamanos rencorosos, llamanos lo que quiera, pero ahí murió mucha gente y murieron amigos. Y una de las víctimas de toda esta porquería de la pandemia fue mi amigo Francisco Chechi. Así que siempre les voy a hablar en contra. Entonces esto viene así.
gente que está involucrada. Ya vimos cómo salió Ana Paulina Luna, de dónde viene Tim Burchett, este Half Puthoff, que es una de las voces que habla por todos los medios, ingeniero eléctrico en la Universidad de Florida, la Universidad de Stanford. Después también, bueno, Lou Elizondo fue un agente de la CIA. Lo bueno de todo es que ya muchísimos ufólogos de todo el mundo ya saben que estamos ante un whistleblower, ante un soplón, ante una persona que sigue teniendo relaciones con los gobiernos y que le pasa data al establishment, ¿no? Por eso hay que tener cuidado con Lou Elizondo, ¿no? Que de paso, cañazo, le robé el canal de YouTube de Lou Elizondo, el arte del banner, del branding, se lo tomé prestado, se lo imité completamente. Lo único que ahora dice Testimonio OVNI y está mi cara en vez de la de Elizondo. Lo hice a propósito, obvio, ¿no? Entonces, así que bueno, y el sistema le da muchísima preponderancia a toda esta gente y de golpe esta gente salió de la noche a la mañana. Mark Christopher Lee apareció en el año 2023, se hace famoso con el tema de los documentales de la corona, el documental de Bob Lazar. Empieza a tomar relevancia a partir de 2023, no hace ni 3 años, y de golpe son presentados en los programas de televisión como los grandes opinadores y como las grandes líneas de pensamiento sobre el tema OVNI. Jeremy Corbell también va al Congreso de los Estados Unidos a presentar sus fotografías, es el que está pujando porque el tema salga. Es otro títere más, de la misma manera que Ana Paulina Luna y Tim Burchett. Pero ahora el tema es ¿por qué puede haber salido este tema a la luz? ¿Qué empuja a esta ola desclasificatoria? Bueno, esto lo vamos a ver en el próximo bloque. Ya venimos. Testimonio OVNI con Adam Hanover. Baal Shem de los ovnis. Kabbalah para la vida. Un curso de Kabbalah en 17 videos en 3 niveles con aplicación para la vida cotidiana de cada uno. Ideal para terapeutas cabalísticos. Kabbalah para la vida. Pedilo en signosis7@gmail.com. ¿Te preocupa el futuro? Caro Díaz. Astrología y tarot evolutivo. 11 6979 2452. Solamente mensajes de WhatsApp. Segundo bloque en Testimonio OVNI. Bueno, ¿por qué puede haber salido este tema a la opinión pública después de 80 años de cover up? Es la gran pregunta. Bueno, y no hay un solo motivo. Yo creo que no hay un solo motivo. Hay varios motivos. Uno de ellos, el protocolo de disuasión. El protocolo de disuasión, la horda de avistajes y el incremento de avistajes que están sucediendo en el mundo, sobre todo a partir de septiembre en Europa. Un montón de cosas sensibles que han pasado, de hecho, cosas terribles. Los seres que están detrás de estas naves han incluso en Rusia activado el conteo nuclear en una de sus bases donde tienen ojivas nucleares la gente de Vladimir Putin. Parece ser que esto es real, esto ha pasado.
aparecieron naves arriba del lugar y se activaron todos los protocolos de disparo de ojivas nucleares, y esto llevó a una desesperación terrible de parte de los operarios y los trabajadores de la base, y finalmente el conteo se detuvo en determinado momento, faltando pocos segundos para la hecatombe nuclear. Recordemos que Rusia tiene ojivas apuntando prácticamente a Estados Unidos, a toda Europa. Esto sucedió y fue algo que fue un antes y después, obviamente, que disparó las alarmas, y a eso sumarle que es considerado por la defensa de los Estados Unidos, de la OTAN, el fenómeno un peligro para la navegación aérea. De hecho, no han sido un peligro, porque ya han demostrado que son mucho más prestos y mucho más desarrollados tecnológicamente que un avión, y tienen mucho más maniobrabilidad que un avión convencional. O sea que ya también el hecho, los casos que hubo de choques de esferas contra aviones, contra puntas de aviones y colisiones, de hecho que hubo, me acuerdo un caso grandísimo que creo que fue la aerolínea LATAM, que tenía toda la trompa hundida, pero grande, como que se chocó con algo grande, no con granizo, ¿no? Y bueno, pero fueron productos de la casualidad, de algo de fallas, pero no porque el fenómeno verdaderamente sea un peligro para nosotros. De hecho, el fenómeno está acá en el planeta Tierra mucho antes, que desde hace miles y miles y miles de años. Entonces, ¿qué factores pueden haber llevado a que después de 79 años, vamos a ponerle 74 años, porque esto empezó en 2017, toda la onda de desclasificar, cuando entra en acción el Elizondo, y después de 70 y tantos años, ¿qué puede haber llevado a los poderes del que dominan el mundo a querer hablar del tema? Hay varios factores, como les dije. Ahora hay una presión de parte de las naves. No solo aparecieron todos los eventos de Europa en los aeropuertos de Europa de septiembre a diciembre, a noviembre, septiembre, octubre, noviembre, fueron 3 meses consecutivos prácticamente de apariciones y cancelaciones de operatividad de los aeropuertos, que los medios decían que eran drones, pero nosotros tenemos evidencia de que no eran drones. Los casos de drones fueron de 10, 2, para que ustedes tengan una idea, y todo el resto fueron ovnis. Y además de eso, hay otro caso que quieren tapar. Hay algo que está pasando por detrás, que evidentemente quieren usar el tema para tapar, que no es otra cosa que el Epstein Files, el caso Epstein, ¿no? Entonces, ¿cómo salió a la luz este famoso caso que involucra a casi todos los políticos del mundo, y entre ellos a los principales, a gente de la corona, a gente y políticos de los dos partidos de Estados Unidos? Y muchos dicen, si vos vas al Google, te dicen, no, el Departamento de Estado de los Estados Unidos desclasificó este tema por presión del Congreso bipartidista. Pero en realidad todo indica que pasó otra cosa, porque de hecho está demostrado que Trump siempre quiso tapar. De hecho, cuando sale la primera tanda de archivos, salen todos tapados, todos tachados, donde estaba el nombre del presidente. Hizo todos los esfuerzos posibles para que los archivos no salgan. Finalmente se rindió, y no quedó más remedio, porque el Congreso y los demócratas estaban presionando, de que terminó sacando los archivos con tachaduras y liberando los archivos.
Entonces, al parecer hay una puja con quien, y esto lo filtraron y lo sacaron medios, algunos periodistas, por voces que llegaron a esos periodistas, de que el Vaticano, sobre todo cuando en 2013 sube al papado Francisco, ¿qué es lo primero que hace Francisco? Lo primero que hace es excomulgar, si ustedes se acuerdan, a los sacerdotes norteamericanos que estaban metidos con el tema de los pequeñitos. No lo vamos a decir para que no me cancele el programa. Lo primero que hizo, y al parecer él tuvo mucho que ver en que gente de inteligencia del Vaticano exponga estos archivos. Al parecer hubo hackers que terminaron filtrando estos archivos, y después los hackers que están en contra del sistema, como la gente de Anonymous, como la gente, varias agrupaciones que terminaron de filtrar y tirar a la opinión pública estos archivos. Después al Departamento de Defensa no le queda más remedio que mandar una orden de que desclasifique todo, ¿no? Pero son varias las presiones que tiene este tema. El protocolo de disuasión, primeramente, porque el protocolo de disuasión no terminó en noviembre con los ovnis que aparecían arriba de los aeropuertos de la OTAN, sino que continuó todo este año con apariciones cada vez más impresionantes de luces que todo el mundo decía, no, es ¿cómo es que dicen? Es el Blue Beam, hay terribles luces que se ven arriba de las ciudades, en los cielos, en varias ciudades del mundo. Es el Blue Beam. Si uno se mira y observa bien, se da cuenta que eso es muy difícil que se pueda hacer, ¿no? Ni siquiera utilizando drones, ni siquiera utilizando un montón de artilugios humanos. Entonces, hay varias presiones. Una, la presión misma del protocolo de disuasión, de los mismos del mismo fenómeno, y la presión política, porque evidentemente hay un enfrentamiento entre facciones. Es claro que hay un enfrentamiento entre facciones. Hay dos facciones que se quieren hacer del poder total, una representada por los demócratas y otra representada por los republicanos, y se pelean entre sí, que tienen que ver con facciones específicas, que tienen que ver con logias específicas, con sectores específicos, porque esto viene de mucho tiempo. Tenemos que meter a Bohemian Group, donde se reunían los políticos en California a planificar cómo iban a dominar el mundo. Ahí iba Kissinger, ahí iba Ronald Reagan, bueno, todo el que fue alguna vez político de los Estados Unidos, presidente, vicepresidente, un gran llegó a nombramientos encumbrados, tiene que ver o con una universidad que está metido con logias, o directamente con la masonería y con estos grupos de poder. Lo mismo pasa del lado europeo, porque esto viene de Europa, obviamente, porque todo el tema de las logias empezó en Europa, se trasladó a Estados Unidos cuando nace Estados Unidos. Entonces, son varios los factores: protocolo de disuasión, y también este tema que desnudó y sacó a la luz un escándalo terrible, que es lo del señor Jefferson, lo del señor Jefferson Estaño, Jefferson Estaño. Así que
De hecho, fíjense cómo Elon Musk discutió y apuró al propio Donald Trump. De hecho, cuando Donald Trump lo sacó de los negocios con el gobierno, a través de X, de Twitter, Elon Musk empezó a decir que Donald Trump encubría, que estaba implicado. De hecho, Donald Trump siempre negó todo, pero hay documentos. Yo acabo de ver documentos del diario ABC donde está el registros de vuelo del Lolita Express, donde aparece el nombre del presidente. Entonces, ni hablar de esta chica Virginia, que fue la que acusó al príncipe Andrés y que también acusó al presidente Trump, porque resulta que esta chica Virginia Giuffre tenía un seudónimo que era Doe, de apellido ese seudónimo. Si uno averigua, lo primero que te dice la inteligencia artificial, no está relacionado a Doe, pero después si te metes y hay varios periodistas y varios perfiles que te dicen sí, y el mismo FBI dicen sí, primero hizo denuncias bajo ese seudónimo y casualidad apareció suicidada en Australia. Entonces, que es increíble el relato, el descargo que hace la familia, como si hubiese sido redactado. Justo a la persona que involucra al presidente, que involucra a los expresidentes demócratas, a los Clinton, involucra a la corona, a Andrés, y aparece suicidado, ¿no? Se suicida a los 41 años después de haber denunciado y llevado adelante las denuncias, y en Australia, ¿no? Entonces fíjense cómo viene la cosa. Hay que tapar como sea el Jefferson estaño. Lo de Jefferson estaño hay que taparlo como sea. Bueno, en el medio la ufología aprovecha esta horda de desclasificación, que no es otra cosa que una desclasificación controlada. Si ustedes ven los videos, están todos tachadas las datas de aeronavegabilidad, los datos de telemetría de los propios videos. Lo único que te muestran es el fenómeno en sí, cómo se está moviendo, cómo está filmado, pero no hay datas de dónde fue, ni longitud, ni altura, ni velocidad, ni nada. Está todo tapado. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Willis? Estamos hablando de una desclasificación manipulada, controlada, a cuentagotas. Y por supuesto están los que defienden, los entusiastas de la desclasificación, que dicen que bueno, que sí, esta es la oportunidad que estábamos esperando, sí, pero tampoco es para tanto. Tampoco es para tanto. Sí, estamos en una posición mucho mejor que hace 15 años, pero sigue habiendo cover-up, sigue habiendo cover-up. Vamos al próximo bloque, ya venimos. Testimonio OVNI con Adam Hanoa, Baal Shem de los ovnis. Kabbalah para la vida. Un curso de Kabbalah, 17 videos en 3 niveles, con aplicación para la vida cotidiana de cada uno. Ideal para terapeutas cabalísticos. Kabbalah para la vida. Pedilo en signosis7@gmail.com. ¿Te preocupa el futuro? Caro Díaz, Astrología y Tarot Evolutivo. 11 6979 2452. Solamente mensajes de WhatsApp. Tercer bloque de Testimonio OVNI. Tengo acá un artículo del Washington Post
A todo esto han pasado casi 2 días desde el bloque anterior. Estamos grabando en días diferentes y vamos a complementar los 2 bloques anteriores que hablamos acerca de los personajes siguientes de la desclasificación 2026, y estamos yendo hacia donde va esta desclasificación y hacia donde va también el famoso Disclosure Day, la película que en 10 días, en 13 días se estrena acá en Buenos Aires. Acá se estrena el 11 de junio, el jueves 11 de junio, y en el resto del mundo se estrena el 12, un día después. Vaya a saber por qué se estrena acá antes que en el resto del mundo, ¿no? Así que bueno, y parece ser que todo va para meter un poco, como no solo ir tirando data de la realidad extraterrestre, sino también los controladores quieren meter un poco de miedo, ¿no? Entonces van por el tema de la hibridación. Y yo recuerdo que hace 16 años atrás, cuando nos empezamos a reunir y yo empezaba a investigar el tema de la unilogía, una de las cosas que se escuchaba, que yo había escuchado en mesas, en Río 54, leyendo artículos, viendo publicaciones, es que había un corrillo de que los Estados Unidos ya hacía años que venían teniendo encuentros con extraterrestres, y al parecer hubo 2 tipos de encuentros, 2 tipos diferentes. En el canal de Maussan Televisión, en el documental de Paola Harris, ella explica y encuentra, está muy bueno porque encuentra un caso que se había hablado también, que lo había mencionado el profesor Romaniuk en ese famoso programa con Pinky y Lucho Avilés, que estaban varios de la unilogía entre la gente. Estaba el profesor Romaniuk, que siendo interpelado, preguntado por los presentadores Pinky y Lucho Avilés, y también por gente de la platea, que entre ellos estaba Burgos, Javier Estañaro, gente que después pude conocer, ¿no? Y Romaniuk hablaba de Valiantor, me acuerdo, de un extraterrestre llamado Valiantor. Bueno, hay en la contactología de 1950 se dice que apareció un pastor de apellido Edwards, escribió en un libro de que hubo un encuentro, de que bajó en la zona de Washington una nave de Venus y bajó un extraterrestre llamado Valiantor, que fue llevado al Pentágono y que luego fue llevado a la Casa Blanca, y que tuvo reuniones con el presidente de ese entonces, que creo que era Eisenhower, Dwight Eisenhower, que le decían Ike Eisenhower. Entonces, donde se le pidió, este ser habría estado como un mes viviendo dentro del Pentágono o de la Casa Blanca, estoy haciendo memoria, y este ser pidió específicamente que los Estados Unidos deje de utilizar armas nucleares, que era la gran preocupación de ciertas facciones de los extraterrestres en esos momentos, que habían aparecido porque se habían hecho las pruebas Trinity, se habían tirado las bombas a Hiroshima y Nagasaki. Entonces eso ocasionaba problemas y podía ocasionarnos trastornos no solo a todo el planeta, sino a toda la galaxia, ¿no? Y el cúmulo de galaxias. Entonces querían que los seres humanos no experimentemos más con cosas tan peligrosas, y se le pidió
al gobierno de los Estados Unidos que deje de hacer exámenes atómicos y nucleares, a lo que el presidente de los Estados Unidos se negó rotundamente. Después el CER, al ver que no había respuesta, se retiró. Durante ese mes, ese CER habría tenido reuniones en algunas casas de gente distinguida de la zona de Washington, y lo que encontró Paola Harris entre todas las fotos y cosas que los investigadores que van muriendo le dejaban y que eran amigos de ella, grandes, ¿no? Hay que saber que a Paola, John Mack, el psiquiatra psicólogo de Harvard que investigó el famoso caso de la escuela Ariel en Sudáfrica, John Mack le dejó todo su material. El coronel Philip Corso, que ahora vamos a hablar de él, le dejó todo su material. Varios le dejaron. John Hynek, porque ella trabajó al lado de Hynek, y parece ser que tiene también material del padre de la omnilogía, de Hynek, del astrónomo Hynek, de Vallée, de Jacques Vallée. La cuestión es que entre los materiales que ella recabó, al parecer ella se enteró dónde se había hecho la reunión, en qué casa se había hecho la reunión, donde estuvieron estos supuestos seres de Venus muy similares a nosotros. Y el fotógrafo que había sacado las fotos, ella cuenta eso en su documental, le acercó más fotografías de las que habían sido públicas, y al parecer dieron por sentado que esa reunión realmente existió y que eso fue así, que no era un invento para vender libros, de que hubo reuniones con seres de afuera, y de que habría habido reuniones con seres de afuera y que realmente se les pidió a los Estados Unidos que dejen de utilizar armas atómicas, la negativa del presidente de los Estados Unidos, y finalmente estos seres se retiran, dejan de ayudar al menos al gobierno de los Estados Unidos, y según ella todo el contacto habría ido a parar luego de eso a Sudamérica, a la zona de Perú propiamente dicha, lo que estamos investigando nosotros hace varios años, la zona de los apunianos. Entonces todos estos seres benevolentes habrían ido para allá, a la zona de Corimarca, del Huascarán, y colaborando con la gente que vive ahí, con los contactados que viven ahí, las sanaciones como las de Donato Cervantes, los encuentros como los de Vlado Capetanovic, Vitkonovi. La cuestión es que hubo un segundo encuentro, y no ya con seres similares a nosotros, seres de Venus, sino que habrían habido varios encuentros que ya también se venían dando de antes, que es lo que reflejan los videos de Skyny Bob. Para los que saben de qué estoy hablando, bueno, si no googleen, no me voy a poner a explicar todo lo que es Skyny Bob. La cuestión es que los famosos extraterrestres grises o Zeta Reticuli habrían empezado a tener encuentros con el gobierno de los Estados Unidos, y eso es lo que comentaba Philip Corso, ¿no? Eso es lo que el corrillo que había salido por una declaración de Philip Corso en el libro El día después de Roswell, The Day After Roswell, que es un libro que editó Bill Burns, el director de la UFO Magazine y protagonista principal de UFO Hunters, para los que se acuerdan de los inicios del History Channel moderno. En el año 2000, desde 2008 a 2010 se emitía la serie UFO Hunters con Pat Asker, Bill Burns, Ellington se llamaba el otro ufólogo, y alguno que otro más. Siempre eran tres dentro del auto, uno súper creyente que era Bill Burns, uno término medio y uno completamente científico y escéptico.
Era así la cosa, y se debatía todo en esa mesa de 3 posturas diferentes, y iban, investigaban, y finalmente quedaba claro que el que la tenía recontra clara siempre era Bill Birnes, el que era verdaderamente ufólogo y no solo periodista y redactor, sino que sabía un montón de unilogía, era William Birnes, ¿no? Y bueno, en ese libro que Birnes le edita a Philip Corso, al coronel Corso, el día después de Roswell, donde ahí el coronel Corso cuenta lo del manojo de fibra óptica, los encuentros con los grises, con los militares, encuentros que él estuvo. Él dice en primera persona, después estando fuera de los hangares, donde también tuvo encuentros, donde pudo ver los materiales biológicos de los EVE, de los EBE, entidades biológicas extraterrestres. Y él afirmaba que hubo un montón de acuerdos de la milicia norteamericana con los grises. Los grises necesitaban tomar algunos especímenes humanos para hacer hibridación, y el gobierno les permitió a cambio de tecnología, a lo que los grises asintieron y le bajaron mucha tecnología, entre ellos Corso decía el láser, el Kevlar. Los científicos, ultracientíficos, decían no, el láser ya se estaba desarrollando hace un montón. Bueno, Corso dice que no, que en realidad los principios de todo eso fue que eran tecnologías que habían sido dadas por estas entidades, ¿no? Por estos seres superiores. Por ejemplo, alguna de las cosas, el Kevlar, el láser, la fibra óptica. Philip Corso dice haber estado en el momento que el gris le da la fibra óptica en la mano al militar, a su superior, y él cuenta que esa fibra óptica chispeaba. Muchos detalles tiene ese libro, y los relatos que el mismo Corso decía en las conferencias, en los programas de televisión a los que contó todos estos detalles, ¿no? Entonces ese corrillo que la fuente es el libro El día después de Roswell de Philip Corso, editado por William Birnes de UFO Hunters, corrió siempre por la unilogía, y corrió de una manera, se hizo como un teléfono descompuesto, porque esa hipótesis, teoría, la toma Michael Salla, el creador de la exopolítica, y la hace más popular todavía. El The Day After Roswell fue un libro que abrió muchas cabezas, que sirvió mucho, pero no llegó a ser tan famoso fuera de la ufología. Lo que hizo Michael Salla es hacerlo todavía, a ese corrillo todavía más conocido, ¿no? Ya al mundo alternativo, al mundo New Age y todo lo demás. Entonces esto vendría desde hace mucho tiempo, y para que vean que esto es así, yo estuve investigando, y acá tengo un artículo de The Washington Post. Estoy, como verán, estoy muy apegado, y estoy suscrito al Washington Post porque tiene notas muy viejas y que hacen a la institucionalidad de los Estados Unidos desde muchos años. Del New York Times, el Washington Post son los principales diarios de los Estados Unidos, es como decir acá Clarín y La Nación, ¿no? Y esta nota es del 18 de febrero de 2004. El libro El día después de Roswell se edita en 1997. 7 años después sale esta nota de Washington Post de Peter Carlson, la firma, y se dice lo siguiente, la pueden buscar: Ike y los embajadores alienígenas. Yo acá la traduje completamente para poder leerla. Mañana hace 50 años, 20 de febrero de 1954,
El presidente Dwight Eisenhower interrumpió sus vacaciones en Palm Springs, California, para realizar un viaje nocturno secreto a una base cercana de la Fuerza Aérea para encontrarse con 2 extraterrestres. Estoy leyendo una nota del Washington Post. No estoy leyendo un libro de ovnis y de conspiración, ¿no? O tal vez no, dice Washington Post. Quizá Ike simplemente fue al dentista. Hay cierta disputa sobre esto. La teoría de que Ike se entrevista con extraterrestres fue propuesta por Michael Salla, un ex profesor de la Universidad Americana. Bueno, en realidad viene de Philip Corso. Michael Salla tomó lo que había relatado el coronel Corso y lo hizo propio, más o menos como el mapache conmigo, que agarró el tema de los apunianos, que yo había... No es mío de los apunianos, es algo que pasó en Perú y tiene que ver con Bitconovi. Pero acá en Argentina, yo fui 2011, 2012, 2013 el que hablaba constantemente en Testimonio OVNI de Vlado Kapetanovic y los apunianos, por mi contacto con los ovnis triangulares, ¿no? Y porque me di cuenta que la raza que me estaba conectando eran los apunianos. Entonces, la cuestión es que después, en 2014, yo ya lo conté a esto, me avisaron que este señor Ricardo González, el mapache, voy a decir el nombre, no tengo ningún problema, estaba escribiendo un libro con este tema, ¿no? Y haciéndolo absolutamente más masivo. Más o menos pasó lo mismo que pasó con Philip Corso y Michael Salla. Philip contó la anécdota, es el que llevó a la anécdota de los grises y el supuesto encuentro con los militares. Vino Michael Salla y lo hizo aún más grande, ¿no? Bueno, lo mismo pasó con los apunianos y Vlado Kapetanovic acá en Argentina, conmigo y el mapache. Seguimos leyendo. Dice, la teoría de que Ike fue al dentista es propuesta por la gente de la biblioteca Dwight Eisenhower en Abilene, Kansas. Obviamente que van a tratar de tapar, como ustedes fíjense lo que está pasando, ¿no? Toda la vida nos dijeron no hay data, no hay archivos, no existe nada, ustedes son unos locos, no existen los ovnis, no hay UFO, no hay nada, sobre todo de la ciencia. Se burlaban, se reían, estos son unos conspiranoicos, son unos locos. Como que la NASA está encubriendo, que la NASA sabe. No hay nada. Hasta el año pasado el director de la NASA estaba diciendo no hay ningún encubrimiento de nada y no sabemos nada. Resulta que ahora en los archivos desclasificados desclasifican fotos de la NASA donde claramente hay ovnis, y documentos donde cuentan esos avistajes. Entonces claramente nos mintieron por 79 años. No sé cuánto tiene la NASA, que empezó a hacer vuelos, por ahí menos, vamos a hacerle número. Nos mintieron por 50 años, la gente de NASA nos mintieron, y así han mentido y han manipulado a todo el mundo. Entonces, ¿quién tenía razón? Y teníamos razón los locos, los ufólogos, los que estábamos, los loquitos que andábamos atrás de estos temas, que todos se reían de nosotros y hacían bullying y se reían y molestaban a nuestros familiares en el colegio. Bueno, yo pasé por eso, de que hasta han molestado a mis hijos porque el papá salía en la televisión y hablaba de ovnis, ¿no? Entonces toda esa burla, ese bullying, jaja, que los extraterrestres, al final teníamos razón, existen, y ahora dentro de poquito tiempo les van a decir algo todavía peor, que muchos se van a querer suicidar, se van a querer matar. Entonces otros no van a entender nada y otros van a van a llamar a la mamá, porque muchas de esas reacciones de burla tiene que ver con el miedo muchas veces, ¿no? En realidad son cosas que a la gente le da miedo.
Muy poca gente puede ir, pararse en el medio de la noche, a las 12 de la noche, con una cámara solo, entre las 11 y las 2, 3 de la mañana, y quedarse ahí mirando el cielo, sin nadie alrededor, en la oscuridad total. Muy pocos hacen eso. Entonces tenés que tener manejado el tema del miedo, meterte en un bosque solo, como una vez un colega hizo conmigo. Teníamos una reunión en el INTA y me dice, bueno, vos encabezá el grupo. Me dice, yo era el que convocaba ahí la reunión, y tuve que ir adelante, a meternos ahí todo en un bosquecito que había, unos senderos que no, a las 10, 11 de la noche, que no se veía absolutamente nada, y bueno, y hay que meterse. El resto venía atrás mío, y tenés que meterte, y vos sos el primero. Entonces, para hacer todo eso tenés que tener manejado el miedo, y el miedo es lo que hace reaccionar como reacciona mucha gente, ¿no? Entonces seguimos leyendo. Solo para hacer las cosas más intrigantes, dice acá la nota del Washington Post, la noche en cuestión de la supuesta reunión de Eisenhower con los grises, que los contrarios dicen que no, que en realidad se fue al dentista, que lo más probable que haya pasado es que haya ido a una reunión con los grises, pues siempre nos mentían. Associated Press informó lo siguiente: Eisenhower murió esta noche de un ataque al corazón en Palm Springs. O sea, una locura total. O estaban apretando al presidente para que se calle y no diga todo lo que vio en la reunión, ¿no? Que me inclino por esto segundo. De hecho, hay que estaba vivo, dice Washington Post, y continuó viviendo hasta 1969. Pero en las décadas transcurridas desde su muerte, sus actividades la noche del 20 de febrero de 1954, del día 20 de febrero de 1954, se han convertido en material para extrañas teorías sobre seres extraterrestres. Bueno, uno de los que hablaba de esta extraña reunión fue el coronel Philip Corso, y lo defendió a esto hasta el día que se murió. Y una de las que estuvo ahí al lado de él, de la familia, fue Paula Harris, y él defendió todo lo que contó hasta su muerte. Entonces todo ese corrillo venía de ahí, de Philip Corso, del día después de Roswell. Y bueno, y pueden seguir leyendo la nota del Washington Post, que está interesantísima, no lo vamos a leer todo. El origen del relato fue Philip Corso, que decía ese libro que hubo recuperación de tecnología extraterrestre. Parte de esa tecnología fue derivada de empresas privadas. Existía un manejo secreto dentro del aparato militar industrial. Ahí también entra Stanton Friedman, que era físico y también trabajaba en una de estas empresas, y así es como Stanton se choca también en parte con el material de Roswell. ¿Qué más? Existía un manejo secreto dentro del aparato militar industrial. Se menciona en el libro de Corso contactos, negociaciones con entidades no humanas, pero Corso no desarrolla todavía el esquema completo. Eisenhower pactó con grises para permitir abducciones humanas. Eso todavía completamente no lo había dicho, ¿no? Ese relato más estructurado viene de los rumores de la ufología ya luego de Corso. Después del 97, ya la leyenda de la Holoman, la Fuerza Aérea de Holoman, la reunión de la supuesta reunión que pudo haber habido en la base Holoman y también la base Edwards con estos seres, que después los videos de Skyne y Bob vienen a mostrar precisamente, desclasificados por la Rusia de Vladimir Putin en sus comienzos, en el año 2010-2011, con la cuenta Iván 035, que en realidad esa cuenta es donde quedaron alojados, pero
la cuenta original donde se subieron los videos desapareció. Hay gente que dice que descubrió que fue todo un CGI muy bien hecho, pero la verdad que nadie se pone a hacer un CGI de 4 videos diferentes donde todo coincide, donde hasta se ven los pestañeos de los seres, filmaciones desde arriba de un helicóptero. Nadie va a hacer, ni siquiera por motivos promocionales, 5 o 6 videos de 2 minutos con animación CGI de primerísima calidad, y menos en el 2011, donde todavía no había esa tecnología que hay hoy con la inteligencia artificial. Después viene Michael Sala, Cooper y las narrativas del Majestic 12, que vinieron después de 1997. Antes de Sala ya circulaba el relato en ambientes conspirativos gracias a Milton Cooper, a William Moore, a los documentos de Majestic 12, que de hecho están algunos documentos, famoso manualcito que yo lo tengo por ahí. Los relatos de la escena Dulce, de la base de Dulce, los relatos de Phil Schneider. Y resulta que Phil Schneider contaba que hubo una revuelta en la base de Dulce, que algo se salió de control, que ahí colaboraban militares con extraterrestres grises, y que los grises dispararon a los militares. Él fue herido, perdió dedos, creo que 2 dedos, y resulta que él tenía todas esas heridas y le faltaban los dedos. También puede haberse tenido un accidente en la ruta y utilizar eso para decir una mentira, pero bueno, da la casualidad que Phil Schneider aparece suicidado. Si ustedes se acuerdan de todo eso, es uno de los que el gobierno de Estados Unidos, por los que el gobierno de Estados Unidos va a tener que dar cuenta, ¿no? Si que realmente quieren desclasificar todo, van a tener que desclasificar a toda la gente que limpiaron por tapar el tema OVNI, ¿no? Michael Sala sistematiza la narrativa. Michael Sala, desde principios de los 2000, arma un marco académico llamado exopolítica. Eisenhower había tenido reuniones con distintas razas, con los nórdicos, Valiantor, que ofrecían ayuda espiritual y pedían desarme nuclear. Los grises no pedían nada y encima ofrecían tecnología militar, o sea que Estados Unidos pactó con los grises y no con los nórdicos. Estados Unidos habría elegido a los grises por intereses estratégicos. Ese es exactamente el relato que después repiten Paola Harris, algunos insiders y sectores de la comunidad Disclosure, entre ellos el topo Luis Elizondo. ¿Por qué tocamos esto? Porque justamente hace 6 días del momento que estoy grabando esto, el topo Elizondo participó en un podcast con una podcaster, una blogger norteamericana que se llama Gillian Michaels, y ahí la chica como que medio que se sorprendía por todo, como que no sabe mucho de nada, pero bueno, le hizo algunas preguntas inteligentes a Elizondo, y Elizondo contó muchas cosas, entre ellas de que en el Pentágono sabían de que había habido pactos con los grises y que había un programa de hibridación que se estaba llevando adelante. O sea, a todo esto viene la película de Spielberg, que también habla de la hibridación, de posesión de entidades extraterrestres a seres humanos. O sea que vienen por ese lado, a decirte de la hibridación. Y el fin de todo esto, ¿para qué? Esto existió siempre, no todos son hibridados, no todos son molestados. Pero ustedes, ¿por qué piensan que se habla de todo esto ahora? Y posiblemente por lo que siempre quisieron, que es por el control. Lo que pasó hace 6 años atrás con el cóctel, el famoso cóctel y los bichitos,
donde nos encerraron a todo el mundo por varios meses, y querían tener todo bajo control, que les falló bajo una agenda que se llamaba 2030. Todo fue por control. Y ahora esto tiene que ver con lo mismo, tiene que ver con el control. Bueno, más o menos ya tenemos todo el panorama completo de lo que quieren hacer y sabemos qué es lo que va a pasar. Pero como no podemos hablar de qué es lo que va a pasar, porque implicaría avivar gente, y avivar a gente que son precisamente de ellos, de los oscuros, entonces no vamos a ir más allá. Esto queda acá, pero simplemente les alertamos que lo que viene es miedo, hibridación, con el fin de generar impacto. La desclasificación no va a ser siempre va a ser controlada, siempre se va a seguir tirando a cuentagotas y no se van a hacer cargo de toda la gente que liquidaron y toda la gente que desapareció, como estos últimos que han desaparecido, y no va a haber una pelea verdadera en contra del sistema de la serpiente y el sistema del gobierno que está y opera entre las sombras, para los que Putin es un empleado, Trump es un empleado, porque en realidad los verdaderos que gobiernan están muy ocultos atrás, con sus planes y con sus deseos de control todavía muy vivos. Así que bueno, hasta acá podemos decir, se viene el día de la revelación como algo marketinero. Todo esto tiene un inicio en Philip Corso el día después de Roswell, luego lo tomó Michael Salla y van para ese lado. Parece ser que los hechos sucedieron, pero ellos lo quieren usar a todo eso como algo que meta miedo en las conciencias de la gente, para vaya a saber qué. Nosotros ya sabemos para qué, ya sabemos a dónde apuntan y ya sabemos qué es lo que va a pasar. Y lo que va a pasar tiene que ver con lo que yo les venía hablando hace muchos meses atrás, que es el protocolo de disuasión. El protocolo de disuasión sigue vivo, sigue activo. Cambió un poquito, pero sigue. Compremos pisingallo, compremos pochoclo, porque vienen cosas muy lindas y muy interesantes de presenciar. No tengan miedo, el bien siempre triunfa. Nada más. Esto es un fake disclosure, total y rotundamente. Es una desclasificación falsa, controlada y manipulada. Gracias a todos por estar. Nos vemos en el próximo programa. En verdad es una esfera que parecería auténtica. Nosotros así lo creímos, viendo la carcasa sí, pero vea usted, ya viendo adentro, vea usted cómo se encuentra pues manchada. Parece que salió líquido ahí de muchas partes, ¿no? No es resina,